67% de jóvenes verdaderamente quiere impactar en la gestión pública del país. Sin embargo, pareciera que la falta de interés no es el problema, sino es más cuáles son los canales que nosotros tenemos para insertarnos como jóvenes al sector público. Entonces, según la encuesta nacional de hogares, hemos podido ver que solamente el 15% de los jóvenes trabajan en el sector público. Es en este contexto de más o menos disociación entre lo que nosotros queremos, pero lo que verdaderamente podemos lograr, que surge Impacta como una asociación cuya misión y visión son básicamente fortalecer y construir un mejor país, apostando siempre por el talento joven. Nuestra misión es crear una red de talento que sea diversa, que sea comprometida con todos los intereses de los jóvenes, para así formar y tener una vocación de servicio y garantizar la construcción de un país mejor. De la misma manera, nuestra visión es querer contribuir con una sociedad donde se valore el talento joven y así poder construir un país menos desigual. ¿Cómo es que venimos trabajando hasta ahorita, desde el nacimiento de nuestra asociación el año pasado? Nosotros contamos con 3 pilares principales: atracción, desarrollo y transformación, y aparte contamos con 3 áreas transversales que nos apoyan en cada una de nuestras actividades, como es el área de comunicaciones, el área de gestión del talento y el área de relaciones públicas. Para esta oportunidad voy a centrarme acerca de los 3 pilares principales. Dentro del pilar de atracción, nuestro objetivo es motivar a los jóvenes a que tomen iniciativa en ser parte de la gestión pública. ¿Cómo es que logramos esto? Nosotros dependemos mucho de aliados estratégicos, de la constante coordinación y acompañamiento con los jóvenes y de la difusión de las buenas iniciativas en gestión pública, principalmente aquellas que son lideradas por los jóvenes. El siguiente pilar, que es el pilar de desarrollo, el objetivo es promover el desarrollo profesional de los jóvenes, el garantizar que puedan tener una línea de carrera clara y que a partir de este fortalecimiento, de un acompañamiento muy cuidadoso a partir de sesiones de mentoring, garantizar que puedan más o menos insertarse de la mejor manera dentro del Estado y puedan crecer y desarrollarse. Finalmente, el área de transformación, el objetivo principal es analizar y proponer mejores formas de participar, mejores formas de insertarse en la gestión pública. Y para eso es que nosotros realizamos diagnósticos muy minuciosos respecto a las diferentes modalidades de contratación. ¿Cuáles son las limitantes en cada uno de los procesos de contratación que impiden que jóvenes que tengan interés, como ustedes, como yo, puedan tener todas las facilidades del caso para que tengan una inserción favorable dentro del sector público? Y verdaderamente yo soy muy orgulloso en realidad de todo el trabajo que estamos haciendo desde nuestra organización, desde esta asociación. Entre el 2019 y el 2020 hemos realizado un sinnúmero de actividades. Aquí podemos ver algunas de ellas. Hemos promovido diferentes temas de investigación en donde se articula la academia con el sector público y se puede verdaderamente solucionar problemas públicos, que pasen ya del tema teórico y que ya vayan directamente a la práctica, que sean instrumentos que contribuyan a tomar decisiones efectivas para realizar políticas públicas. Hemos participado como jurados en el CADE Universitario 2019, hemos realizado el primer programa de mentoría satisfactoriamente, hemos participado también con Ciudadanos al Día en el Premio de las Buenas Prácticas en la Gestión Pública, hemos sido panelistas en el Día de la Gestión Pública que ha realizado la Universidad del Pacífico, hemos sido organizadores de diferentes eventos en universidades, hemos sido miembros del Premio de los Jóvenes Transformadores en Acción y hemos desarrollado y lanzado el blog Somos Más, que se encarga básicamente de difundir historias de éxito de jóvenes emprendedores en gestión pública, de realizar diferentes artículos de investigación a profundidad sobre los temas de las diferentes modalidades de contratación que existen, entre otros temas de interés, y nuevamente difundir iniciativas con impacto joven en gestión pública. Este evento en realidad es nuestro primer webinar, estamos muy orgullosos de haberlo desarrollado y de que ustedes también puedan ser parte. Sin más que agregar, yo estoy seguro que este webinar va a ser más que nada provechoso para que ustedes puedan entender un poco más el rol que nosotros los jóvenes podemos cumplir, el aporte que podemos dar para el desarrollo del país. Y es súper importante contar con 2 gestores públicos del nivel como la doctora Doris y el doctor Ángel María en este momento presentes, y aparte compañeros que son parte de la asociación y que siguen construyendo país como lo son Norma y Santiago. Muchas gracias a todos por estar aquí y esas son mis palabras.
Muchísimas gracias, Alberto. A continuación, daremos inicio al primer panel, en donde Doris Vizcarra y Ángel María Manrique responderán la siguiente interrogante. ¿Por qué es importante la participación de las y los jóvenes en la gestión pública y cuál es su aporte? Para ello, dispondrán cada uno de 5 minutos. Ahora bien, damos el uso de la palabra a la doctora Doris Vizcarra para que nos cuente y nos responda un poquito acerca de la pregunta planteada. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Primero, felicitarlos como asociación a través de la fundadora Verónica Díaz, de esta iniciativa, de ser parte de este proceso, de su primer proceso, y estoy muy emocionada de ir a jóvenes, de transmitir mi experiencia a los jóvenes. ¿Por qué trabajar en gestión pública? Yo parto de una reflexión. Parto de una reflexión de por qué creen ustedes que docentes del Estado no se amilanan de caminar en zonas rurales y llegar a sus centros educativos. ¿Por qué creen ustedes que un policía no retrocede ante más de 8 horas parado al día para custodiar nuestra seguridad? ¿Por qué creen ustedes que actualmente tenemos profesionales del sistema sanitario quejando no parar, no quejando parar, sino quejando que les den vestimentas de seguridad para seguir trabajando frente a esta situación? ¿Por qué creen ustedes que hay jóvenes, médicos, enfermeras, enfermeros, que aún a pesar del colapso de la situación de Iquitos, ellos dicen, queremos ir Iquitos a seguir ayudando a la población? Yo lo resumo en 2 palabras. Tienes que tener mística y tienes que querer servir. Tienes que querer servir porque los que trabajamos en las entidades públicas servimos al Estado. Y el Estado somos todos nosotros. Y por eso decidimos seguir la línea de ser servidores públicos. Desde mi experiencia, quiero contarles algunas de mis experiencias en esta temática. Me siento orgullosa de ser parte de un proceso histórico de cambio, porque con nosotros se creó el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, a través del, en aquellos años llamado PROMUDE, y ahora tiene la denominación de MIM. Estamos 18 años ya trabajando en la temática, desde diferentes espacios, y siempre me vienen a la mente los casos que son lo que nosotros asumimos como experiencia de trabajo. Y ustedes me dirán, es por eso que usted se queda ahí, y estoy segura que ustedes lo ratificarán luego de contarles estas historias. Hace muchos años tuve el caso de una persona de tentativa de feminicidio, y en nuestro proceso de intervención suele ser que la trabajadora social asiste a las visitas de campo, pero cuando son poblaciones vulnerables asistimos nosotros acompañándolos, nosotros los psicólogos. Y en este caso no hubo, mi compañera estuvo en diligencia y me tocó ir a mí por la urgencia del caso. Era una zona, para los que somos de Arequipa, en el sector de Cerro Colorado, pero no en la parte céntrica, obviamente, era un asentamiento humano por el sector de Añashuayco, por esas laderas en la que tenía que ubicar a la señora. Lo ubiqué, el señor ya estaba prófugo en la tentativa, no habido, y la pude ubicar. Entonces, ella me recibió con mucho ánimo de poderla apoyar, y la cité al día siguiente para hacerle la evaluación correspondiente, junto con sus hijos, porque nosotros llamamos a los hijos víctimas indirectas. Y pasa que cuando viene a la oficina, yo la veo en toda una necesidad de escucha, y me narró desde el punto más mínimo o ínfimo que ustedes puedan imaginarse de toda la situación que pasó en esa fecha, porque ya habían antecedentes de violencia. Y cuando me toca evaluar a los niños,
Ya se imaginan que era una situación de escalerita de niños. Recuerdo sobre todo el de 3 años, incluso recuerdo todavía la edad del niño. Como era muy pequeño y no me conocía, lo que nosotros solemos hacer en nuestra intervención es que pase con la madre es un agente pasivo, es decir, se sienta atrás y yo me siento frente al niño de 3 años, que imagínense ustedes, para que lo puedan visualizar, no alcanzaban sus piecitos al piso, porque estaba en una silla que usamos los adultos generalmente. Y el niño me dijo algo que creo que fue el punto de eje de la madre para tomar otra decisión en su vida. Esta señora había sido envenenada. El tenor de la tentativa fue intento de envenenamiento. Lo que hizo este sujeto fue creerle envenenada, cubrirle en la cama, le tapó, la cubrió como si hubiera, él ya se la hacía muerta, él ya había considerado que había consumido el hecho, dejó a los niños con ella y él fugó. Los niños presenciaron eso y en su inocencia, porque los 3 eran pequeños, destaparon a la madre y la creyeron dormida. Cuando el niño me narra, el niño de 3 años me dice, yo vi que mi madre botaba burbujas de la boca. Yo creo, y se los digo a ustedes, que fue el punto de partida de que la madre ya tomara otra decisión a partir de eso, porque empezó a llorar en silencio, y el niño pues en su inocencia me había narrado eso. Al tiempo, con el proceso de protección, y ya en la red familiar, se le ubicó un hermano a ella, a través del área de trabajo social, me encuentra en la calle, ella corre a mi encuentro, me saluda, y ya había una sonrisa en sus labios, había sido, ustedes entenderán, había sido una sobreviviente de las muchas que no hay. Y corre a mi encuentro y me dice, ya con una sonrisa, estoy en la casa de mi hermano. Y le pregunté obviamente por sus hijos. Me dijo, están conmigo y es diferente, es otra sintonía. Y brevemente, porque sé que el tiempo para ustedes está medido, tuve otro caso en que no había otra estrategia que ella regresara a su lugar de origen y tuve que llamar a su hermano porque ella ya había perdido la credibilidad de la familia para salir del ciclo de la violencia, ya la había perdido, ya la familia no quería saber nada de ella porque siempre regresaba a la relación. Los que trabajamos en el tema sabemos esos procesos. Entonces le pedí el número al hermano, al principio estaba totalmente reticente de querer escucharme, me decía, no, ella siempre dice lo mismo, regresa, le dice, dale una oportunidad. Logramos convencerlo para que ella se regrese a su lugar de origen. Yo obviamente no les digo, regresa a verme y dime que ya estás para viajar, yo les digo, llámame cuando estés allá, cuando estés protegida. Ella también tenía un pequeño, en ese caso ella tenía un hijo único. Y un día viene, se para en la puerta, y yo la tengo aquí, la escena vivida, se para en la puerta con el niño a su costado, el niño no tendría más de 2 o 3 años. Y emocionada me dice, gracias. Hoy me voy a mi ciudad. Lo que haces es abrazarla fuertemente y decirle que le deseas lo mejor, porque eso es lo que les deseas a estas personas. Y si ustedes me preguntan ahora, ¿por qué sigo en el sector público? Porque María Paz también dijo que trabaja en la entidad privada de la Universidad Católica de Santa María. Por esto. Porque quiero ser parte de un cambio. Sé que lo poco que hago, con los casos que atiendo, de los muchos que atendemos, no cambian las historias. Ustedes me dirán, pero ¿serán contadas con los dedos las historias que cambian? Sí. Pero para mí, sí hay historias que cambian. Y es fundamental que esas pocas historias, que son familias, que no solo es la persona, sino todo su sistema familiar, me hace quedarme aquí. Y es por eso que estoy ya 18 años en esta historia, en estos procesos de cambio, porque son procesos de cambio. Lo interesante de trabajar en gestión pública es que tú eres parte de un cambio. Son procesos psicosociales donde se plantean políticas públicas y tú contribuyes en esa dinámica social
a que esa historia de cada una de esas personas invisibles para todos nosotros tengan un asidero mejor. Desde mi espacio psicológico, ese es mi deseo, ¿no? Sanar vidas. A veces siento, y podría ser muy soñador, y ustedes me dirán, bueno, es que usted está volando con esta historia, pero sí siento que rescatamos vidas. En algunos de los casos yo lo siento así. Y si podemos seguir siendo generadores de cambio, y si ustedes quieren ser parte de esa historia, involúcrense en este proceso. Es lo que les puedo transmitir. Muchísimas gracias, doctora Doris. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuán trascendente es el apoyo y la intervención de jóvenes con vocación, de casos como la doctora Doris en la gestión pública, en donde un seguimiento, un acompañamiento sincero y verdadero al proceso pueden hacer la diferencia? Una de las tantas razones por las cuales tenemos que involucrarnos en la gestión pública. Muchísimas gracias, doctora Doris. A continuación, invitamos al doctor Ángel María Manrique para que nuevamente nos responda a la pregunta ¿por qué es importante la participación de las y los jóvenes en la gestión pública y cuál es su aporte? Adelante, doctor Ángel María. María Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches con todas y con todos. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitar a todo este equipo humano que no solamente tiene la misión de motivar a más jóvenes, sino principalmente de transformar esta sociedad. Y esa es la primera reflexión con el gran mensaje que nos ha dado Doris, que yo quisiera resaltar. No es que vamos a transformar la gestión pública per se, sino que hay que diferenciar el medio y el fin. Lo que tenemos que proponernos es transformar la sociedad, una sociedad individualista, una sociedad sin rostro humano, una sociedad que está totalmente segmentada, discriminatoria y que no tiene ni brinda las mismas oportunidades para todas y para todos. Y ahí es donde efectivamente el rol de la labor desde la gestión pública es fundamental, porque es desde el sector público en donde podemos transformar esa sociedad. Entonces es una primera reflexión que debemos justamente diferenciar el medio y el fin, y justamente grupos como el de ustedes lo que permite es identificar esas grandes cualidades que tienen los jóvenes en este momento. El primero, en tener la capacidad de asombrarse respecto de las injusticias que viven. La juventud nos da esa gran oportunidad, tener la capacidad de asombrarme, de indignarme de que algo es injusto. No necesito títulos universitarios, no necesito PhD, no necesito estar en Lima o en Arequipa o en alguna otra región. Necesito sencillamente ser sensible y observar la realidad. Y nos vamos a dar cuenta de que hay muchas injusticias. Eso en una persona más adulta, quizás como yo, o una persona que ya tiene muchos años de experiencia, va perdiendo esa capacidad de asombro. Los jóvenes tienen que además resaltar esa virtud, tienen esa capacidad de asombro, de advertir y reconocer una injusticia, pero además tienen el gran compromiso y el valor de querer transformar esa injusticia. No por el hecho de ser joven termina siendo protagonista, sino que se tiene que advertir esas dos virtudes, la capacidad de asombro, de indignación, pero además el compromiso de que podemos revertir esa situación, esa injusticia. Estas son dos virtudes que caracterizan a los jóvenes. Sabemos que no todos las tienen, ni todas las tienen desarrolladas a su plenitud, pero cuando hablemos de jóvenes tenemos que resaltar esas virtudes. Y con esa primera reflexión, lo que quiero compartir esta hora también es un poco sobre mi experiencia de vida, tanto profesional como académica, que me permitió ir descubriendo esas virtudes. Y creo que para hablar un poco de esta transformación de la gestión pública, pero principalmente para transformar la sociedad, tenemos que hacer un recuento en nuestra vida sobre cuáles han sido esos espacios que nos han permitido asombrarnos, que nos han permitido valorar lo público. Porque antes de la gestión hay que identificar lo público. ¿Qué es lo público en nuestras vidas? ¿Cuál es ese espacio común que valoramos entre nosotros para sobre eso decir
este es un mejor escenario que un escenario discriminador, excluyente, ¿no? Y ahí yo tengo varias experiencias, no los quiero aburrir con mi biografía, pero yo quiero identificar 3 aspectos importantes que me sucedieron en mi vida. En primer lugar, el entorno familiar. Mi abuelo era zapatero. Mi abuelo pudo terminar a lo máximo la primaria, pero hasta sus últimos años de su vida leía Vallejo. Imagínense, ¿no? Y recitaba los heraldos negros, algo que en estos momentos alguien quizás lo puede vivir con sus abuelos, pero es importante identificar que nuestros abuelos, la mayoría de ellos, ni siquiera pudo terminar el colegio, ni siquiera pudo terminar, ni siquiera ingresar a una universidad. Entonces, esos espacios en donde los más cercanos que tienes, te identificas que no todos tienen las mismas oportunidades, empiezas a valorar al otro y a gestionar cosas para brindar las mismas oportunidades a otros. Y dentro de mi espacio familiar, mi madre es profesora, educadora de un colegio. Y obviamente sabemos las peripecias que viven y que las hacía referencia también Doris, los docentes en este país, los que apuestan por la educación de todos los jóvenes, no tienen las mejores condiciones de trabajo. Y obviamente es más, son satanizados, incluidos discriminados, ¿no? Entonces, vemos cómo efectivamente en nuestro espacio más personal, que puede ser un ejercicio que hagan ustedes también, identifican justamente cómo en nuestro escenario más cercano hay escenarios en donde no todos han tenido las mismas oportunidades, no todos han podido garantizar sus derechos, y que justamente nuestra labor desde la esfera pública es brindar las mismas oportunidades y garantizar el derecho a todos. Un segundo escenario que también marcó mucho mi vida fue el escenario de poder estudiar en una universidad pública. Yo venía de un colegio privado en Arequipa, en donde efectivamente mis amigos jesuitas me ayudaron mucho, pero como en todo espacio privado a veces vives en tu burbuja, ¿no? Cuando yo llego a la Universidad Nacional de San Agustín, como puede ser la Universidad San Marcos en Lima, puedes darte cuenta de la realidad en la que vives. Puedes darte cuenta, pues, de que la mayoría de tus compañeros vivían en una habitación de 4 metros cuadrados porque lo alquilaban, venían de provincias muy alejadas, comían y cenaban en el comedor universitario con una tarjeta que si no te apersonabas a tal hora, perdías la comida del día, y que gracias a la universidad pública, estos compañeros ahora son jueces y fiscales. Y valorabas lo que es la educación pública que pueda brindar las mismas oportunidades a todos. Ahora nos encontramos siempre ya en temas de trabajo con mis compañeros y vemos cómo efectivamente ese espacio de educación pública pudo romper el ciclo de pobreza de varias familias. Y a partir de valorar lo público, podemos tener una sociedad mucho más democrática. Y una tercera experiencia que luego ya me pasó en la vida profesional, valorándole luego la educación, es que regresé de hacer mi maestría en el extranjero y a los 27 años el gobernador de la época me dice, usted tiene que ser el gerente regional de educación en Arequipa. Yo tenía 27 años, la verdad, recién ocupaba un cargo público y me metía a un sector muy complicado, como ustedes conocen, que es el sector educación. Y la primera reunión que tuvo, obviamente sin que yo la haya planificado, era que tenía a mis amigos del SUTEP, del Sindicato de los Trabajadores, ya dándome la bienvenida. Obviamente no con aplausos, sino con sus pliegos de reclamos, ¿no? Y esa fue la primera experiencia en la gestión pública en donde efectivamente nos damos cuenta que desde el Estado se puede transformar muchas cosas y se puede brindar mejores oportunidades a los que menos tienen. Obviamente, una de las experiencias que también pude vivir en esta capacidad de desarrollar la virtud por lo más sensible o la capacidad de asombro, es que cuando terminaba mi carrera de Derecho, ¿no? Paraba yo todo el día con saco y corbata, ¿no? Muy aburrido en ese momento, y amplié mi etapa de formación más a las ciencias sociales y políticas, lo cual me permitió efectivamente romper a veces los esquemas del deber ser y poder reflexionar un poco sobre
los escenarios de desigualdad, las situaciones de vulnerabilidad, las situaciones en donde efectivamente podemos tener otras herramientas de análisis para comprender en parte la realidad. Esta es otra capacidad que también tienen los jóvenes, ¿no? No se encasillan en algunos formatos, en algunas teorías únicas, sino que tienen la gran capacidad de tener enfoques multidisciplinarios, poder tener procesos de formación distintos, y eso les permite comprender un poco más la realidad. Obviamente ya en esa primera experiencia en la función pública, ¿no? Mis amigos del SUTE me dijeron, señor, yo creo que usted no va a durar 2 días en este cargo, y bueno, terminé 3 años en ese cargo, lo cual me trajo muchos dolores de cabeza, pero entendí que el gran valor de poder estar dentro del espacio público implica poder brindar las mayores oportunidades a los que menos tienen y transformar esta sociedad que tiene muchas desigualdades en el caso peruano. Finalmente, ahora me encuentro, después ya de varias experiencias en los sectores públicos y privados, me encuentro en una institución que es la Defensoría del Pueblo. Institución que la conocí cuando yo era estudiante de Derecho e hice mi CECIGRA en la Defensoría del Pueblo, imagínense. Eso me permitió justamente entender a esta institución en la que nos permite defender el derecho de los más vulnerables. Y eso obviamente es lo que hacemos ahora. Y quiero terminar justamente con las experiencias que vivimos todos los días en estos periodos de emergencia. El día de ayer recibí una llamada justamente de una persona en donde hicimos todo lo posible para que pudiera ser atendido en la unidad de cuidados intensivos de salud, porque lamentablemente no tenía ningún seguro, era paciente COVID y lamentablemente aún en el sector salud no se brindaba todas las condiciones para atenderlo. Fue hace aproximadamente 16 días. El día de ayer recibí la llamada en donde el señor había salido de unidad de cuidados intensivos y nos agradecía toda la labor que habíamos hecho justamente para salvarle la vida. Obviamente es una situación crítica en la que nos encontramos. Obviamente hay muchas personas que están poniendo en riesgo su vida para salvar la nuestra. Y las está haciendo desde la gestión pública. Así que sea justamente esa experiencia que estamos viviendo ahora, la que nos permita identificarla, reflexionarla, y a partir de ello, ver que desde la gestión pública como medio, si es que cumplimos ese compromiso, vamos a poder transformar nuestra sociedad. Obviamente el Perú en el que vamos a vivir después de esta etapa tiene que ser distinto, pero no va a ser distinto por una varita mágica. Va a ser distinto por la labor que ustedes como jóvenes pueden cumplir. Porque las virtudes y los valores de solidaridad, compromiso, no salen de la naturaleza. Sale del compromiso de personas como ustedes. Así que larga vida Impacta y a todos los jóvenes que las congregan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ángel María. Nos podemos dar cuenta cuán importante es la trascendencia que tenemos los jóvenes en el sector público. Estamos en un momento de oportunidad. El COVID-19 tiene que permitirnos mirar de otra forma la realidad en la que vivimos. Nos tiene que permitir transformar nuestra ciudad, a nosotros como personas, a nosotros como ciudadanos, para lograr un país mejor. Muchísimas gracias por su participación. A continuación, tenemos 2 preguntas del público que les agradecemos a todos porque tenemos bastantes comentarios de ustedes. Sin embargo, tenemos que seleccionar 2 debido al tiempo. Una es de María Teresa, quien pregunta al doctor Ángel María lo siguiente: muchas veces trabajar en el sector público está relacionado a la corrupción. ¿Cómo podemos desestigmatizar el trabajo en el sector público? Adelante, doctor Ángel María. Perfecto. Existen varios prejuicios y argumentos sustentados sobre los grandes problemas del sector público. Corrupción, burocracia, indiferencia, tecnocracia y también indiferencia, élite que a veces está concentrada en ciertos ministerios o en cierta parte del gobierno nacional y excluida en los gobiernos locales, principalmente rurales. Hay varios prejuicios, pero también hay varios problemas sustentados.
¿Cómo revertir eso? Ahí creo que los jóvenes tienen un gran reto, ¿no? Lo cierto es de que también pasa que a veces se miran los lunares negros y no se resalta el valor de miles de personas que dejan su vida por respaldar y garantizar el servicio público. Hay muchos héroes anónimos que no están identificados. Y creo que es sumamente importante en esta lógica de impacta, ¿no?, que se ha propuesto el revertir eso, es de que también hay que identificar esos héroes anónimos. Policías, profesores, enfermeras, trabajadoras sociales, abogados no muchos, la verdad. Yo sí respeto mucho a mis amigos, colegas, pero hay que dejar de ver los puntos negros y empezar a resaltar los héroes anónimos. Muchísimas gracias. Como podemos ver, a nosotros jóvenes se nos plantean retos que podemos llevar a cabo. Creo que con mucha honestidad y con mucha transparencia. El sector público es un camino que nos puede hacer sentir gratificación, pero sobre todo nos va a permitir contribuir. A continuación, la siguiente pregunta la hace Natalia para la doctora Doris. ¿Cuál crees que es el perfil que deben tener los jóvenes para ingresar a trabajar en el sector público? Bien. Inicialmente hice la diferenciación de dos aspectos importantes, porque el perfil lo van a tener, y de seguro yo conozco jóvenes ahora que estoy llevando la docencia con muchas habilidades, pero las principales son liderazgo, proactividad, compromiso, dedicación, responsabilidad, altruismo, generosidad, y les nombraría muchos más. Pero acotados a ellos, ustedes dirán, pero estos también los tienen los que quieren ingresar a otro sector. Pero lo que va a hacer la diferencia entre un joven del sector público es sobre los dos aspectos que yo les mencioné. Tienes que tener mística y tienes que tener servicio a la comunidad, ser desprendido en eso. Porque no va a haber, lo que dijo el doctor Ángel María es muy cierto, no va a haber reconocimientos. O sea, no esperen que en muchos años se les reconozca por alguna labor. No lo va a haber, al menos de la institución. Pero hay un reconocimiento más valioso que el que ustedes van a tener por su entrega, va a ser el de la misma gente en que ustedes brinden su servicio. Es allí donde van a encontrar el cambio. Y es así como van a ser generadores de cambio. Y creo que nuestra responsabilidad, como adultos que somos partícipes del sector público, es ser modelos positivos para ustedes, para que ustedes sigan los pasos de la generación de cambio. Acotando lo que le preguntaron al doctor Ángel María, alguna vez me lo hicieron a mí. Brevemente quiero decir, alguna vez me dijeron, tú trabajas en el sector público, ¿tú qué vas a brindar? Y me lo dijo una compañera que todavía la sigo viendo, socióloga ella. Y yo le dije, conoce mi trabajo y luego me dirás. Y seguimos trabajando juntas en los diferentes roles en los que nos toca asumir. Así que creo que nuestra responsabilidad también como adultos del sector público es ser modelos positivos para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Doris, doctora Ángel María. Qué importante lo que usted decía respecto a la mística y la vocación de servicio, cualidades que creo que nuestros participantes tienen en cada una de sus vidas y las desarrollan en su diario vivir. Además de ello, queremos agradecerle porque, como usted dice, ejemplos positivos son ustedes, doctora Ángel María, doctora Doris, para nosotros jóvenes que nos inspiran a seguir trabajando por un país mejor, y el camino que sea el sector público, el trabajo en la gestión pública, realmente tiene ese sentido gratificante que usted le dice, ver en la población el rostro de agradecimiento, quizás no títulos, quizás no premios, pero sí esa satisfacción de haber servido a tu país. Muchísimas gracias a ambos. Y a continuación vamos a invitar a Norma y a Santiago, quienes van a participar de este segundo panel. A ver si los tenemos aquí, a Norma y a Santiago. Ellos dos son jóvenes que se desenvuelven hoy por hoy en el sector público también, y nos van a responder a esta interrogante.
Desde su experiencia como profesionales que laboran en el sector público, ¿cuáles creen que es su aporte sustancial específicamente en el contexto de la emergencia sanitaria? Para ello dispone cada uno de 5 minutos. Adelante, Norma. Muchas gracias, María Paz. Muy buenas noches con todas y todos los participantes de este evento. Como integrante de Impacta, me siento muy contenta por la acogida que está teniendo el webinar. Bien, en relación a la pregunta formulada, y para responderla me gustaría rescatar algunas de las ideas que han mencionado los ponentes que nos han precedido. En primer lugar, creo que esta pandemia nos está obligando a ver la realidad. Nos está haciendo abrir los ojos a una realidad que ya existía antes de que se propague el coronavirus, el nuevo coronavirus. Una realidad que estaba, creo, normalizada, pero que ahora, a raíz de una mayor demanda de protección de derechos, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los aparatos estatales para atender las necesidades reales de la población. En consecuencia, se están visibilizando problemas que ya existían anteriormente, pero que ahora están cobrando mayor importancia. Y con esto me refiero a brechas sociales de desigualdad, a la precariedad de los servicios públicos, el servicio de salud, el servicio de educación, y a la informalidad laboral, para poner solo 3 ejemplos. En ese sentido, creo que la respuesta del Estado no puede ser solo desde una perspectiva paliativa de la emergencia. O sea, si bien es cierto, se necesitan medidas inmediatas para poder contenerla, se tiene que aprovechar esta visibilización de problemas, esta coyuntura que nos permite ver lo que en un espacio de normalidad no podíamos ver, para formular políticas públicas con capacidad de transformación social, que tengan un efecto transformador que afecte las causas estructurales de estos problemas. Y desde mi punto de vista, una de estas alternativas para enfrentar estas causas estructurales que encontramos es poner en agenda pública la importancia de aprovechar el talento joven que trabaja en el sector público y de promover la inserción laboral de jóvenes en el sector público. ¿Y por qué me parece que esta puede ser una buena alternativa? Como podemos ver, la pandemia lamentablemente ha afectado a determinados grupos poblacionales, entre los que se encuentran las personas adultas mayores a partir de 60 años, y también aquellas personas que por sus condiciones médicas se encuentran dentro de estos grupos de riesgo, como son las personas con afectaciones cardíacas, con hipertensión, que son enfermedades que suelen presentarse en la etapa adulta, ¿no? Entonces, a raíz de la presentación de esta pandemia, yo me atrevería a decir que los jóvenes estamos siendo una pieza más que fundamental para mantener la marcha de las instituciones públicas y garantizar la prestación de los servicios públicos. Solo para poner un ejemplo, desde la Defensoría del Pueblo, antes del confinamiento, ya se había tomado la medida de que las personas adultas mayores de 60, regresen a sus hogares para estar protegidos, ¿no? Con licencias, con goce. Y muchos jóvenes hemos tenido que asumir algunas labores que antes no realizábamos, ¿no? Para poder mantener la marcha de la institución. Y a raíz del confinamiento, quizás un poco también sobre la marcha, hemos tenido que aportar nuevas alternativas tecnológicas. Y es cierto que existen diferencias generacionales, ¿no? Mi sobrino de 5 años, sin duda alguna, maneja mucho mejor su tablet de lo que yo podría aprender en este momento un instrumento nuevo, ¿no? Entonces, en concordancia con otros compañeros que trabajan en instituciones públicas, coincidimos en que hemos tenido que cumplir ese rol, ¿no? De, en primer lugar, de repente enseñarles a algunos colegas a utilizar Zoom, ¿no? O a utilizar otras plataformas para agilizar el trabajo y mantenernos conectados. Entonces creo que ahora, a raíz de esta pandemia que nos está obligando a mejorar las herramientas tecnológicas que utilizamos, que quizás antes no era un punto de agenda tan prioritario, los jóvenes también vamos a jugar un rol fundamental. Asimismo, bueno, desde mi experiencia, tanto en Arequipa, cuando trabajaba en la Corte Superior de Justicia o en el gobierno regional,
cómo ahora desde la Defensoría del Pueblo puedo decir que los equipos de trabajo siempre cuentan con jóvenes que quizás no somos la mayoría, porque según lo que nos dice Servir en su último recuento del 2017, somos cerca del 20% de las personas que trabajamos en el sector público. Sí, me parece que estamos ubicados en determinados lugares estratégicos, que servimos como el motor de muchos proyectos, pero lamentablemente muchas veces no es visibilizado el aporte que realizamos los jóvenes. En consecuencia, creo que nos encontramos ante una oportunidad histórica para que aprovechemos la visibilización de estas causas, ¿no? De estas causas estructurales, de estos problemas que afectan a determinados sectores de la población en específico, porque el Perú es un país con muchísimos contrastes, y pongamos en agenda pública la importancia de aprovechar el talento joven. Desde la Defensoría del Pueblo, si bien en este momento estoy hablando a título personal, no a nombre de la institución, pero sí contando mi experiencia en cómo estamos afrontando la pandemia, es un gran reto poner en marcha una institución para el retorno de las labores. Es un esfuerzo logístico increíble, reducir el aforo y conseguir los implementos de bioprotección para poder proteger a los trabajadores de la mejor manera, garantizar todas las medidas de seguridad para que existan protocolos que eviten el contagio en una eventual atención en primera línea, ¿no? Entonces, en los equipos de trabajo en los que participo, veo varios jóvenes comprometidos con muchísimo talento, que merecen ser apreciados de la misma manera, ¿no? de la misma manera en la que realizan el aporte, y en consecuencia creo que por ahí es la clave, ¿no? Poner en agenda pública la importancia de apreciar el aporte de los jóvenes, no solo desde un ambiente de fuerza de trabajo, sino también un aporte estratégico que refresque, que renueve, que modernice las instituciones públicas y en consecuencia se brinden servicios públicos integrales y de mejor calidad. Eso sería Norma, todo. muchísimas gracias por tu participación. Tal como lo decías, esta es una oportunidad histórica para que nosotros los jóvenes podamos salir a la palestra y visibilizar todo este aporte que tiene el talento joven y que es, hoy por hoy tú lo mencionabas que en tu trabajo eran motores de muchos proyectos, entonces ánimo a todos nuestros participantes, la gestión pública es una puerta abierta para nosotros y nos está esperando. A continuación, invitamos a Santiago Paz, quien nos responderá la misma pregunta. ¿Cuál crees que es el aporte sustancial que están teniendo ustedes, los jóvenes, en el contexto de la emergencia sanitaria? Para ello, Santiago, dispones de 5 minutos. Adelante. Gracias, María Paz, y buenas noches con todos. Entonces, sí, yo quería comentar primero de repente reconociendo que tengo una suerte especial ahorita de poder trabajar en el Ministerio de Economía con un equipo de gente bastante joven en realidad, ¿no? Con bastante proactividad, mucha horizontalidad y algo que yo resalto mucho, también con bastante sensibilidad social. Y creo que eso es algo muy importante que tiene que estar presente necesariamente en el sector público y con mayor razón en un contexto de emergencia, ¿no? Y esta sensibilidad social que a veces, por lo menos desde la economía, que a veces puede ser un poco más fría, que pueden ser muchos números, es bien fácil perder la perspectiva y olvidarse lo principal, ¿no? Y lo principal siempre son las personas. Son cada una de las historias, como las que han estado compartiendo ahora, antes de nosotros, ¿no? Entonces, ahora que estamos en un contexto de emergencia, donde incluso las transferencias son súper grandes y se habla solo como de millones y que se está perdiendo y todo, a veces es muy fácil perder la vista sobre las personas, ¿no? Sobre cada uno, sobre cada historia. Y creo que esa sensibilidad social es clave y es súper importante dentro del sector público y ojalá que más personas talentosas y que pueden tener esa vocación puedan unirse y puedan transformar, ¿no? Entonces, compartiendo un poquito más de repente mi propia experiencia desde el Ministerio de Economía y trabajando, digamos, en un equipo especial que se formó para la emergencia en particular y para hacer seguimiento a la estrategia sanitaria. Yo ya venía de algunas experiencias previas trabajando en el tema de salud, más desde la consultoría o desde la investigación. Entonces, y bueno, y de ahí sí me animé a dar como el salto y entrar
al sector público, al Ministerio de Economía, y desde ahí ya, antes que empiece la emergencia, ya estaba viendo algunos temas de salud en el marco del aseguramiento universal, que era como el reto que se había planteado para el año, y ahí fue donde empezó un poco la emergencia de COVID, ¿no? Entonces mis últimos 2 meses han sido trabajar casi 24/7 en esto y tratar un poco de destrabar procesos, de tratar de anticiparnos a los problemas y tratar de poner los recursos y las cosas antes de que incluso aparezcan los mismos problemas, ¿no? Entonces y era un problema diferente cada día, ¿no? Temas de registros de información, temas de los mercados, que es lo que he estado viendo las últimas 2 semanas, y ahí, digamos, haciendo en tiempo récord un programa de incentivos municipales, porque ahí es clave la participación de los gobiernos locales. Entonces, todo ese tipo de cosas que son soluciones muy rápidas, es muy importante no verlo siempre desde el punto de vista de la persona, ¿no? Que es un poco lo que comentaba al inicio. Y creo que algo clave donde podemos aportar también los jóvenes es entender puentes, ¿no? Esa frase siempre me gusta, siempre la repito. Creo que tender puentes entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, de hecho, a veces iba más al Ministerio de Salud que al mismo Ministerio de Economía en las últimas semanas, tratando un poco de destrabar algunas cosas o de agilizar los procesos, ¿no? Igualmente, tener puentes entre el gobierno central y las regiones, que es algo que está sumamente dañado, que arrastra varias dificultades y que es necesario tender puentes y tratar de cómo se reconstruye esa relación para ganar ambos, ¿no? Ganar como país y poder solucionar estos problemas estructurales que se tienen, ¿no? Entonces, y un poco de esta experiencia de los últimos 2 meses que he tenido desde el ministerio, creo que un poco quería comentar 3 reflexiones principales. Uno es un poco el tema de los desafíos de la gestión y de repente cómo se pueden apoyar. Lo segundo es este tema de cómo tender puentes también entre diferentes generaciones, ¿no? Entre jóvenes, mayores, y en el Ministerio de Salud había mucha gente mayor y a veces un poco cerrada en sus ideas y cómo se puede ir trabajando con eso también, ¿no? Y lo tercero, con regiones, ¿no? Y un poco para ir cerrar con eso, ¿no? Entonces, sobre el primer punto, que era un poco los desafíos de la gestión, ¿no? Yo creo que sí nos hemos dado cuenta que no es una cuestión solo de recursos o de plata, ¿no? Sino es una cuestión de las decisiones que se toman cada día y de construir una institucionalidad que hace falta, ¿no? Se puede hacer transferencias, se dan los recursos, pero no se pueden ejecutar bien, ¿no? Entonces ahí es donde está muchas veces la piedra en el zapato y donde se tiene que mirar con más detalle, ¿no? Y de hecho hay dificultades estructurales que es importante reconocer, especialmente en el Ministerio de Salud, ¿no? Por ejemplo, que tiene un rol rector ejecutor, no es como juez y parte al mismo tiempo, entonces eso dificulta a veces un poco las decisiones, o no tiene un área de planificación, presupuesto muy consolidada, que también hace que algunos de los procesos sean más lentos, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación ha tratado de armar algo ahí, ¿no? Con su área de planificación, de presupuesto, el Ministerio de Salud todavía no, entonces es como un reto pendiente también, ¿no? Y esta débil articulación. Entonces, ir dándose cuenta de esas cosas desde la cancha y ir pensando cómo se puede ir construyendo estos puentes para finalmente tener a las personas, creo que es sumamente importante, ¿no? Lo segundo que quería mencionar es el tema de esa comunicación entre las diferentes generaciones, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar, digamos, cuál es el aporte agregado que podemos dar como jóvenes, ¿no? Y para un poco también construir este trabajo en equipo, ¿no? Creo que es necesario trabajar en equipo al máximo, con mayor razón en un contexto como ahora, ¿no? Y ahí hay algunas cosas, ¿no? Que se pueden hacer, a veces desde simplemente el análisis de data más fino, ¿no? Que de repente tenemos algunas herramientas, eh, traer algunas experiencias internacionales, tecnologías, cosas así que dan bastante valor agregado al sector público y que se pueden llevar y que se están recogiendo, y yo creo que hay cada vez más apertura también para poder desarrollarlas juntos, ¿no? Y así un poco tratar de justamente tender estos puentes, que era lo que mencionaba. Y finalmente, sobre el tema de cómo
comunicarnos, cómo comunicarse mejor entre el gobierno nacional y las regiones, ¿no? Yo siempre tengo mi corazón en regiones, siempre hablo de las regiones, de descentralización. eh, entonces, es un tema que también siempre, como en el día a día, está de alguna manera dando vueltas ahí, ¿no? Y de hecho hay una descentralización un poco mal trabajada, ¿no? De hecho, de repente el sector salud podríamos decir que es uno de los más descentralizados en el sentido en el que se le transfiere un montón de recursos a las regiones, pero ahí también creo que el gobierno nacional, central, como se lava un poquito las manos y ya deja que los gobiernos regionales se las arreglen, que tampoco no es el sentido finalmente de la descentralización, ¿no? Y más aún en un contexto de pandemia donde a veces se tiene que hacer compras centralizadas, ¿no? Porque hay pocos proveedores internacionales, mucha demanda, entonces es toda una reconfiguración de cómo se comunican las mismas regiones con el gobierno central y cómo se rompen un poco estos problemas que se arrastran de muchos años de centralización y de un mal manejo también de esta comunicación, ¿no? Entonces, allí yo creo que hay un aporte importante que como jóvenes podemos hacer, ¿no? Desde llevar este tema de tecnologías y también ya de tomar incluso decisiones, ¿no? A veces incluso de dar algunas recomendaciones, sugerencias a personas mayores y que sean escuchadas y hacerse escuchar de alguna manera, digamos, consensuando y todo, creo que es importante. Yo tengo suerte, comenzaba con eso y termino con eso también, de que en el Ministerio de Economía es súper horizontal, o sea, tú puedes ir, debatir una idea con la ministra y intercambiar opiniones. Eso no es así en todo el sector público, creo que es una burbujita, digamos, pero hay algunas buenas prácticas que yo creo que sí es importante ir expandiéndolas a otros lados, ir tendiendo estos puentes, no olvidándose de las personas, ¿no? Que es lo central en una entidad pública, sea en el nivel que sea, ¿no? Y eso es un poco lo que siempre me motiva, lo que me despierta y me motiva cada día, digamos, para seguir tratando de solucionar un poco los nuevos desafíos que se presentan cada día y seguir expandiendo. Y porque para construir esos puentes necesitas ambos lados, ¿no? Entonces, mientras más sean los jóvenes motivados y con estas ganas, con esta vocación de servicio, con esta preocupación por las personas, creo que se van a poder lograr cosas muy importantes, ¿no? Genial, Santiago, muchísimas gracias por tu participación y qué interesante lo que nos decías. Un puente no se sostiene de un solo lado. Tender puentes entre instituciones, entre gobiernos locales, pero también tender puentes entre generaciones. Ese es un reto que nos toca a cada uno de nosotros como jóvenes desempeñar. Ahora llegó el momento de las preguntas para ustedes, para Norma y Santiago. El público nos ha preguntado muchísimas cosas, pero lamentablemente tenemos que escoger dos en esta ocasión. Víctor nos pregunta, esta pregunta va dirigida para Santiago. Santiago, ¿qué los impulsa cada mañana, pese a los riesgos del actual contexto, a seguir sirviendo desde sus instituciones? Yo creo que es siempre ese rostro humano, ¿no? Esas historias, esas personas, digamos, que están pasando un mal momento, ¿no? Por ejemplo, lo de Loreto, lo de Iquitos, o lo que pasa en los mercados, donde hay muchos infectados, ¿no? O sea, ponerle un rostro a los problemas, por más que los veas a veces desde un ministerio, desde una parte más presupuestal, ¿no? Ponerle un rostro, por ejemplo, saber que cuando estás haciendo la compra de las muestras o del oxígeno, ¿no? O sea, eso es para que salve vidas. Entonces, o sea, esa motivación creo que no, o sea, es difícil de encontrar en otro lado, ¿no? Y creo que, porque de hecho hay muchas veces que va a ser cólera, que dices, pucha, mucha burocracia y cosas, pero finalmente yo creo que la recompensa es bien grande, ¿no? Eso es lo que finalmente motiva cada día. Muchísimas gracias, Santiago. A continuación, Nitia nos ha planteado una pregunta para Norma. Norma, respóndeme la siguiente interrogante. ¿Existen iniciativas desde el sector público que fomenten la inserción laboral de los jóvenes? Sí, muchas gracias por la pregunta.
Efectivamente, existen diversas iniciativas en distintos sectores dentro del aparato estatal que promueven la inserción laboral de jóvenes. Lamentablemente no se encuentran muy articuladas, pero primero vamos a las alternativas. En primer lugar, por ejemplo, en mi caso, yo fui cesigrista, hice, al igual que el doctor Ángel María, que lo mencionó en su exposición, hice mi cesigra en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que es el Servicio Civil de Graduandos, ¿no? Es un programa que se crea para otorgar vacantes a ciertas universidades que postulan, ¿no? Que cumplen con los parámetros, y se les da vacantes en determinadas instituciones públicas para que los estudiantes que se encuentran en el último año de carrera puedan realizar sus prácticas preprofesionales, ¿no? No solo en la Corte Superior de Justicia, sino en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio de Justicia, en otras instituciones. Eso en el ámbito de derecho. Ahora, también existen, por ejemplo, semilleros en Ocinermin, en Ociptel. Hay un programa súper interesante del BCR para los economistas, para formarlos, y existen ciertos mecanismos y alternativas para luego facilitar o vincular una posible inserción laboral en la institución, ¿no? A raíz de la formación que ya han recibido. También existen determinadas iniciativas, me parece que un Coreju, no quisiera equivocarme con la región, pero me parece que es en Huánuco. El Coreju Huánuco, si no me equivoco, emitió una ordenanza regional para generar como una suerte de cuota joven en determinados procesos CAS dentro del gobierno regional. En todo caso, sí existen ciertas iniciativas, sí se ha puesto de alguna manera en la agenda de algunas autoridades la importancia, porque es latente, es evidente que se necesitan jóvenes que puedan hacer carrera en el sector público y que puedan formarse, porque uno de los principales problemas es la rotación constante, que no permite que se concreten proyectos importantes de mayor impacto si es que van a cambiar a cada rato los actores, ¿no? Lo que yo considero es que no existe una política pública macro, integral, que promueva articuladamente entre las instituciones la inserción laboral de los jóvenes. O sea, las instituciones han creado por ahí sus iniciativas, las están impulsando, algunas han caído, otras sí han permanecido, pero no existen como lineamientos integrales que lo tomen como un problema de agenda, ¿no? O sea, un problema nacional y un tema nacional de importancia nacional, y hagan una política que genere lineamientos y invite a todas las instituciones a crear este tipo de espacios y a promover la inserción laboral de jóvenes, incluso en carreras que no están necesariamente pensadas en el inicio para que trabajen en el sector público. Mucha gente cree que no, solo los abogados, solo los economistas, solo los psicólogos, pero no, necesitamos de ingenieros capacitados, ¿no? Necesitamos de ingenieros en todas las áreas, de médicos, o sea, se necesita abrir el abanico de posibilidades para que jóvenes en todas sus variedades puedan ingresar y que reconozcamos y demos como una suerte de devolución a nuestra sociedad por la educación que hemos recibido, ¿no? Y creo que esto también puede tener un impacto positivo en la investigación que realicen en las universidades, para que la investigación que se realice en las universidades tenga un enfoque orientado a mejorar los servicios públicos y a mejorar la infraestructura del país en general y el aparato estatal, ¿no? Creo que las universidades pueden jugar un rol sumamente importante para lograr ese objetivo. Espero no haberme pasado del tiempo. Creo que no, sí. Norma, excelente tu participación. Ahora queremos invitar a cada uno de nuestros ponentes para que en un minuto nos den una reflexión final. Vamos a hacer una dinámica algo divertida, vamos a intercalar entre nuestros ponentes. A ver, ¿qué tal si iniciamos contigo, Norma, que estás allí? Seguidamente daremos pase a la doctora Doris. Seguidamente tendremos a Santiago y concluiremos con el doctor Ángel María para tener un poco de esta perspectiva desde los jóvenes y de los jóvenes con un poquito más de experiencia ya en el sector público. Adelante, Norma. Las reflexiones finales Sí, reflexiones finales del webinar de la trascendencia de los jóvenes en el sector público. Adelante. Bien. Creo que la coyuntura en la que nos encontramos ahora es particularmente propicia
para darnos cuenta de la importancia de tener un Estado presente, ¿no? De tener instituciones sólidas, con capacidad de respuesta para situaciones como estas, pero no solo para situaciones como estas, sino también para garantizar la protección de los derechos de todas las personas en su diversidad, ¿no? Entonces, esto nos puede permitir darnos cuenta de lo mucho que uno puede impactar trabajando en el sector público y de incluso, yo diría, la deuda pendiente que vamos a tener si es que no nos involucramos, ¿no? Porque creo que generar un poco de conciencia también para proteger a las próximas generaciones es no quedarnos de brazos cruzados ante lo que vemos ahora, sino ver la manera de insertarnos, de actuar para mejorar. Y yo creo que se habla mucho también de vocación de servicio y quizás no nos han presentado al sector público como una alternativa para responder a esa vocación de servicio que tenemos, que no es necesariamente suficiente para hacer un buen trabajo, no es lo único que se necesita, pero sí yo creo que es uno de los factores que motivan querer servir a tu país y querer contribuir a mejorar los servicios públicos, ¿no? En todo caso, creo que esta es la oportunidad para presentar al sector público como un espacio donde los jóvenes pueden responder a esa vocación de servicio que muchas veces no saben cómo hacer para satisfacerla. Nos metemos en voluntariados, nos metemos en diferentes espacios de activismo. Quizás apuntar a desempeñarnos laboralmente en el sector público puede ser una excelente alternativa para ello. Sabemos que es difícil, sabemos que existen muchísimos retos para nosotros los jóvenes para poder desarrollar una línea de carrera y que de repente en el sector privado no lo encontramos y se encuentra un espacio más atractivo en primera instancia. Creo que esto puede ser un tema ideal para un próximo webinar y para analizarlos a profundidad. También dentro de Impacta se están haciendo investigaciones al respecto para poder generar data, porque como no está este tema en agenda pública, como lo había mencionado, no existe investigación e información al respecto. Entonces, vamos a por ello, ¿no? Creo que es importante tener información confidencial que nos permita aportar a formular estas iniciativas con una base más sólida. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Norma. Les pedimos a nuestros 104 participantes que se mantengan en la sala porque nuestro webinar va a terminar en unos 15-20 minutos y tenemos información súper importante que queremos compartir con ustedes, así que no se desconecten. Te agradezco, Norma, brillante participación, y a continuación invitamos a la doctora Doris Vizcarra, quien nos dará sus reflexiones de lo que hablamos el día de hoy. La escuchamos, doctora Doris. Muchas gracias. Mis reflexiones van focalizadas a 3 aspectos que yo considero importantes. Norma ha dicho algo muy importante. En este momento, en esta coyuntura, y que va a dar una data prolongada todavía, hay una invisibilización de temas trascendentes, no solo del adulto mayor. Tengo una preocupación latente ahora porque muchos de los gobiernos locales no están viendo con prioridad el tema de la gerencia de desarrollo social. ¿Cómo así? O sea, están invisibilizando que no hay problemática de violencia o de maltrato hacia menores de edad. No lo están tomando en cuenta. Entonces, uno de nuestros primeros aspectos en esta coyuntura, para ustedes como jóvenes, es la visibilización de estos temas tan trascendentes, entre otros, porque también están los derechos sexuales y reproductivos y muchos más. El segundo punto, un reto para ustedes. El reto de ser agentes en estos procesos de cambio. Es decir, la problemática existe, las relaciones asimétricas de poder existen, las desigualdades existen, la discriminación existe. Entonces, desde las universidades, desde sus espacios, ustedes pueden asumir ese reto. Y el punto final es la motivación. Espero que nuestras experiencias, espero que nuestros trabajos, espero que lo que les hayamos dicho haya calado en ustedes para que puedan unirse a este espacio de intervención en el sector público y como una política de cambio social, que es lo que todos nosotros deseamos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Doctora Doris, muchísimas gracias a usted por estar aquí. Escucharla siempre es muy agradable, su historia es sumamente motivacional y creo que inspira a muchos jóvenes aquí presentes.
A continuación, invitamos a Santiago para que nos dé sus reflexiones al respecto de lo que comentamos el día de hoy. Adelante, Santiago. Gracias. Creo que ha sido muy positivo poder escuchar estas diferentes aproximaciones, ¿no? Desde diferentes lados, diferentes lugares, diferentes experiencias, que muestran un poco la diversidad y la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo, trabajar con personas diferentes, de diferentes lugares, con las mismas personas que están en campo, ¿no? Con los gobiernos locales y con tantos otros lugares, ¿no? Entonces, lo que yo sí quería resaltar era que un poco para poder seguir avanzando, y nosotros como jóvenes también, es muy necesario reconocer nuestras propias suertes, nuestros propios privilegios, nuestras propias, o sea, esas cosas que hemos podido recibir dependiendo del lugar donde hemos nacido y tantas cosas, y que nos han llevado a de repente tener algunas oportunidades, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque no podemos perder esa humildad, esa capacidad de autocrítica, porque si no, finalmente las decisiones y las acciones que se hagan van a ser impuestas, y esa no es la idea, ¿no? Sino es justamente construir con el resto de personas que tienen contextos muy distintos, ¿no? Entonces, yo creo que es mantener ese espíritu de constante aprendizaje, de constante interés, de esa motivación y esa apertura, digamos, al cambio que tiene que estar presente cada día, ¿no? Porque yo creo que es bien fácil también perderse, ¿no? O marearse, o desorientarse, o, no sé, o encerrarse dentro de una burbuja, y eso creo que es lo peor que puede pasar para la gente que quiere trabajar y que tiene este interés en la gestión pública, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago. Y nuestra última reflexión final queda a cargo del doctor Ángel María Manrique, quien es actual jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa. Adelante, lo escuchamos. Activemos el audio. Ya, perfecto, Sí. lo escuchamos. Gracias, María Paz. Uno de los autores que estoy leyendo en estos tiempos de cuarentena, ¿no? En las cortas horas de sueño que quedan, es Yuval Harari, que es un historiador, en donde nos plantea que justamente después de este periodo de cuarentena, el mundo en su totalidad se va a debatir entre la profundización de los nacionalismos, el cierre de las fronteras, los egoísmos, o entre la solidaridad global. Y esa historia son las que ustedes como Impacta y como jóvenes es la que van a construir en este siglo XXI. Cada uno desde sus trincheras tendrán que decidir entre los egoísmos, los individualismos o la solidaridad. La solidaridad es del espacio más cercano, la solidaridad desde el mundo global, el entendernos que somos una sola especie humana y que a partir de nuestro trabajo diario y de nuestra acción particular tenemos un impacto en nuestra sociedad. Creo que espacios como estos nos permiten reflexionar en este tipo de ideas. Así que confío que el grupo de Impacta y los jóvenes que nos han acompañado apuesten por esa solidaridad global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángel María. Sabemos que usted está en medio de esta pandemia ayudando muchísimo. Le agradecemos enormemente su disponibilidad, su disposición. Y es importante tener a personas como usted en estos espacios de reflexión. Seguramente muchos jóvenes también se han inspirado muchísimo con su historia de vida. Y gracias a todos nuestros participantes. Gracias Norma, Santiago, doctor Ángel María, doctora Doris. Ahora es momento de hacer unas conclusiones al respecto de todo lo que hablamos el día de hoy. Esperen. Hoy es importante que hoy nos vayamos con la idea de que es tarea de nosotros los jóvenes generar este cambio. Escoger entre lo que nos mencionaba el doctor Ángel María, entre el egoísmo y la solidaridad. Decidamos estar por ese lado, el de la solidaridad, el espacio en donde nosotros
sin perder la capacidad de asombro, sin perder ese sentido de impactarte, de sensibilizarte con el otro, podemos encontrar en la gestión pública lo que decían Norma y Santiago, espacios en donde se aproveche el talento joven. Creo que muchísimos de nosotros participantes probablemente estemos estudiando aún en la universidad y que veamos dentro del sector público una puerta abierta para satisfacer esa vocación de servicio, esa alma solidaria y sobre todo para dar toda esta técnica que aprendemos en la universidad, todo este conocimiento académico, llega a ser muy trascendente y muy importante cuando lo volcamos en un aporte sustancial y materializado como en una política pública que pueda ayudar a niños, ancianos. Justamente todos nuestros ponentes nos planteaban ciertos sectores que aún no se han visibilizado, como son el tema de los niños, como es el caso de la falta de visibilización de las oportunidades para los jóvenes. Entonces, creo que tenemos nosotros este reto. Nos lo planteaba Santiago, nos los planteaba Norma, nos los planteaba la doctora Ángel María y la doctora Doris. Se necesitan cualidades que creo que todos nuestros participantes tienen para ingresar al sector público, para tomarnos esta tarea muy en serio y confiar en nuestras capacidades para darlas para el servicio de los otros. Entonces no perdamos de vista que todo este talento que nosotros tenemos, que todas las capacidades de los jóvenes realmente sirven de motor para el sector público y en este entorno de la pandemia nos hemos podido desenmascarar un poquito de qué es lo que sucede en nuestra sociedad y veamos ahí la oportunidad de cambio y veamos ahí qué podemos aportar, qué cosas están mal y utilizamos esos espacios para seguir reflexionando y si se nos presenta la oportunidad de servir a nuestro país, seamos ingenieros, abogados, médicos, la vocación pública y la gestión pública no tiene una profesión en específico, es un espacio abierto para todos. Así que no nos olvidemos de eso, vayámonos súper inspirados de esta ponencia. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, voy a invitar a Margaret Velasco, quien nos va a dar ciertos alcances de cómo podemos ser parte de esta organización que llevó a cabo este evento, se llama Impacta, nos va a dar una invitación, nos va a dar información importante para que nosotros podamos seguir en contacto con esta red de jóvenes que tenemos interés en la gestión pública y que realmente queremos contribuir a nuestro país. Muchas gracias, mi nombre es María Paz y fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Agradezco nuevamente a nuestros ponentes y a ustedes participantes por escucharnos. Adelante, Margaret. Muchas gracias, María Paz. Espero que todos me puedan escuchar bien. Antes que nada, quiero agradecer nuevamente a todos los ponentes por esas excelentes reflexiones que han dado, pero sobre todo quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos y cada uno de los participantes que se han dado un par de horas de su viernes por la noche para estar aquí, y eso de por sí ya demuestra el interés por lo público, ¿no? El interés por qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y un poco retomo las palabras del doctor Ángel María que decía que repensar qué es lo público, ¿no? No pensar en que lo público son las instituciones públicas y ya, sino que pensar que lo público es todo aquello que nos compete, es nuestro entorno y por lo tanto todos deberíamos de involucrarnos en ello. Entonces yo quería justamente hacer esta reflexión al final y agradecerles el que estén aquí, el involucrarse en una red de jóvenes que lo que quiere es mejorar las instituciones del país, pero no solo por mejorarlas, sino porque lo que se quiere a través de la mejora de las instituciones del país es finalmente mejorarle la vida a las personas. Y ahí retomo también las palabras de la doctora Doris, que decía, eso que nos tiene que mover todos los días es aquello que nos permita mejorarle la vida, aunque sea a una sola persona. Y si quieren, les cuento un poco por qué esto se llama Impacta, por esta asociación se llama Impacta, porque desde la gestión pública se puede tener un impacto muy grande en la vida de muchas personas, algo que tal vez no se puede hacer desde otras instituciones. Desde Impacta lo que queremos es que mucho más jóvenes puedan unirse a este movimiento por lo público, a que se interesen por qué es lo que está pasando a su alrededor. Y para ello les he pasado por el chat los diferentes links de nuestra página de Facebook, Instagram, LinkedIn, para que puedan seguirnos y para que puedan estar al tanto de todos los eventos que vamos a estar generando. En el chat hay un montón de preguntas que no se han respondido y que nosotros queremos efectivamente responder. Para ello vamos a hacer nuevos eventos que puedan responder todas esas dudas tan complejas. Y quisiera también tomar una de las preguntas que de verdad me pareció muy precisa responderle en este momento, y es aquella que dice, ¿no?, que
si bien es importante tener vocación de servicio y es lo que nos debe de mover, no debemos romantizar la vocación de servicio y decir que un funcionario público solamente tiene que tener vocación de servicio. Hay algo que es también muy clave y un servidor público tiene que tener ante todo capacidades para poder servir a los demás. Y ahí es donde quiero hacer bastante énfasis en qué ventaja tenemos los jóvenes frente tal vez a las generaciones que nos han precedido. Y es que los jóvenes ahora tenemos acceso a información. Tenemos acceso a que nuestro celular, agarrando nuestro celular, podemos aprender muchas cosas de lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces quiero invitarles a eso, a que nos capacitemos, aprovechemos nuestro tiempo para poder leer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando en nuestras regiones. Y creo que eso va a ser algo muy importante para que nosotros, cuando finalmente decidamos insertarnos en una institución pública, podamos dar lo mejor de nosotros para que finalmente podamos cambiar y mejorar la vida de las personas. Creo que el contexto que estamos viviendo, y ya lo habían mencionado todos, es especialmente importante para repensar cuál es ese granito de arena que nosotros queremos poner para construir el país que queremos, ¿no? Para tener un mejor Perú, para que tal vez las nuevas generaciones no puedan ver los elevados niveles de desigualdad que nosotros tenemos a la fecha. Entonces, es eso, invitarles a interesarse en lo que está pasando alrededor, invitarlos a capacitarse por los propios medios. Sabemos que las disparidades que hay tal vez no nos permiten a todos, como decía una de las preguntas, tener acceso a una educación superior de calidad como quisiéramos, pero podemos por nuestra propia cuenta ser autodidactas, podemos capacitarnos y podemos rodearnos de gente que tiene este interés real de querer contribuir. Y eso es lo que queremos desde Impacta, porque sabemos que solos no vamos a poder lograr cosas. Entonces somos una red que estamos allí para ustedes y les pedimos eso, que nos sigan a través de nuestras redes, que estén pendientes a los eventos que se van a generar y se unan a este gran movimiento por lo público que lo que quiere es generar institucionalidad en el país. Y eso es todo. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación y vayámonos con esto en la cabeza, de que los jóvenes tenemos toda la capacidad para hacer cosas si es que realmente decidimos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, agradecemos a todos por su participación, a nuestros 100 participantes. A lo largo de esta conferencia hemos tenido 100 jóvenes interesados y conectados en el sector público. Les agradecemos muchísimo y podemos ver 100 jóvenes en una hora disponiendo su viernes por la tarde a nuestra ponencia. Cuán importante y trascendente es este tipo de espacios para acercar más a los jóvenes a estas oportunidades. Les agradecemos mucho, chicos. Listo, y al equipo de Impacta y todos los ponentes nos vamos a tomar una foto en este momento, así que todos pueden sonreír. Pero ¿quién va a tomar la foto? Yo me voy a quitar los lentes para esto ya. Ya. ¿Quién va a tomar la foto? Vale, está tomando. Yes. Creo. No sabía. Captura de pantalla. Captura de pantalla. ¿Alguien está tomando? Espérame. Ya, ahí. Ya. Está bien. Listo, un aplauso para todos. Muchísimas gracias, doctora Doris, doctora Ángel María, brillantes como siempre y súper inspiradores para todos nosotros. Es un placer escucharlos. Gracias por su tiempo a ambos. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias, doctora. Siguiente proceso, doctora Doris. Nos vemos en el siguiente proceso, no lo olvide. Hasta ahora me acuerdo de... Sería bueno que comparación también la voz. Relaciones estables y seguras. Muchísimas gracias por participar, de verdad le agradecemos mucho. Este es el primer webinar que hemos tenido desde Impacta y para nosotros es muy valioso, ¿no?, tener gente dentro del sector público que está haciendo bien las cosas y que nos quiere apoyar a crear referentes, y creo que eso es algo que tal vez no se ha dicho durante el webinar, pero lastimosamente no tenemos